Muy buenos días, mi nombre es Gustavo Gómez y a continuación les voy a pasar a demostrar la clase denominada Física 1 de electromagnetismo, denominada fuerza eléctrica y campo eléctrico. Primero, definamos de dónde nacen o aparecen las fuerzas electromagnéticas, las interacciones electromagnéticas. Cuando la se formó dentro de la gran explosión del Big Bang, se asoció a que desde el principio se iniciaron los procesos de formación de cuatro tipos de fuerza: la fuerza nuclear fuerte, la fuerza nuclear débil, las fuerzas eléctricas y las fuerzas de tipo gravitacional. Estas interacciones se asociaron a la masa, dada la interacción gravitacional, y a la carga, que es la interacción electromagnética. Esta interacción electromagnética se describe mediante la electrostática y la electrodinámica, donde el campo eléctrico va a estar explicando desde el electrostático el comportamiento de una carga puntual en el espacio y la generación de sus líneas de campo en un determinado espacio y tiempo, y el potencial eléctrico, que va a depender de la distancia puntual de cada una de las cargas puntuales respecto al centro de producción de esta carga, dado un campo eléctrico. El campo magnético, que en este momento no lo vamos a ver, pero lo vamos a ver en clases posteriores, que están asociados a las relaciones, a los fenómenos de tipo asociados a las fuerzas electromagnéticas. Los vamos a ver después. Entonces, vamos, hoy día vamos a ver entonces las propiedades eléctricas y los tipos de partículas. La materia, como ya sabemos, está conformada por partículas, átomos, va a estar formado por partículas subatómicas, denominado protón, electrón y neutrón. El protón va a tener carga eléctrica positiva, dado dado que es una partícula que se empezó a investigar en el año 1867 a partir de los experimentos de Goldstein. Se logró demostrar lo que se denominan rayos canales. Y los rayos canales eran en un cátodo perforado, traspasaban canales, traspasaban en sentido inverso a los rayos catódicos. Estos mediante la relación carga-masa, se puede determinar que tenía una masa de 1,67 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. A su vez, el electrón se descubrió a partir del experimento de Millikan en el año 1919 a 1927, determinando mediante la ley de Thomson y la relación carga-masa, la masa del electrón, que era 9,1 por 10 elevado a menos 31 kilogramos. De la misma manera, el neutrón es una partícula análoga al protón y va a tener una masa de 1,675 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Todas estas partículas que fueron descubiertas en tiempos diferentes, uno por Goldstein, los rayos canales, otro por James Chadwick en 1927, y por último la masa del electrón por Millikan, determinaron las propiedades de la materia que conocemos el día de hoy. ¿Bien? Y a su vez actualmente se saben que existen partículas subatómicas más pequeñas, que son los quarks, los up, down, strange, que van a determinar a su vez según si es dos quark up o un quark down, o dos quark down o un up, van a determinar si son a su vez el protón y electrón respectivamente. De la misma manera las partículas que son los leptones y los hadrones, y por último están las otras partículas que son los bosones y los gluones, que son las partículas teóricas, que determinarían que exista masa dentro de la materia. Entonces, la definición de las leyes de las cargas eléctricas en un sistema, esto lo determinó Coulomb, determinó que en un sistema cerrado la carga total permanece constante, denominado principio de la conservación de la carga, y que la cantidad de carga que presenta cualquier cuerpo es un múltiplo entero de una unidad básica, que le denominamos principio de cuantización de la carga. Esto lo determinó mediante una balanza de torsión, en la cual tenía colgada una barra y conocía lo que se denominaban coeficientes de carga, Q1 partido en Q2 conocidos. Estos coeficientes de cargas, cuyo valor estaba determinado por esta relación matemática entre una carga conocida y otra, pudo determinar que en el caso de las partículas que eran atraídas, el valor de la carga positiva, que eran los protones, que lo determinó Benjamin Franklin en 1819, mientras que Coulomb lo hizo en el año 1760, dice que
no en un cuerpo cargado que es un ion, este no es igual a la cantidad de cargas negativas que las positivas, donde no se estaría cumpliendo los principios de las propiedades eléctricas, ¿sí? Y de conservación de la carga eléctrica. Estas partículas son los electrones, pueden ser cationes o aniones. Si es un catión es positivo, si es un anión es negativo, y va a estar determinado por la carga del electrón, que es menos 1,602 por 10 elevado a menos 19 coulombs. De acuerdo al comportamiento eléctrico, los electrones pueden ser cedidos, captados o compartidos. Sin embargo, los fenómenos de electrización por contacto, cuando nosotros éramos muy pequeños y hacíamos experimentos en los cuales picábamos papel del cuaderno y acercábamos el papel del cuaderno frotábamos la peineta en el pelo y acercábamos las partículas al papel y estos se pegaban en la peineta, eso es asociado a fenómenos de electrización por frotamiento y contacto. Mientras que los fenómenos de inducción en los cuales hay una barra cargada previamente que acepta y distribuye de manera simétrica las cargas de una esfera, esos serían por inducción. Estos van a estar determinados por los materiales que son conductores, como conocemos famosos el cobre, el oro, la plata, dieléctricos aislantes, que conocemos varios, por ejemplo la isla Paul, el plumavit, las maderas, los plásticos, etcétera, y los semiconductores, que van a tener propiedades según la temperatura, como el polivinil acetato o el acetato de sodio, que en distintos puntos de fusión van a tener propiedades conductivas distintas, y de la misma manera las fibras de carbono según la temperatura y el momento en que se encuentren en determinadas condiciones y conformaciones espaciales. Por lo tanto, las leyes de la electrostática las vamos a conocer mediante las que se denominaron las leyes de Coulomb. Son dos las leyes de Coulomb. Él determinó, como ya les había explicado, mediante una muy parecida a la balanza de torsión que había inventado Cavendish, alrededor del año 1673, y análoga a las leyes de gravitación universal de Newton. Él dijo que entre dos cargas puntuales que existía una fuerza eléctrica proporcional a las cargas eléctricas. Es decir, si la carga 1 era el doble que la carga 2 en su relación proporcional y esta aumentaba al doble, la fuerza eléctrica aumenta al doble. Mientras, ¿cómo sería la relación respecto a la distancia? ¿Qué pasaría si la distancia disminuyera a la mitad? ¿En cuánto debiera aumentar o disminuir la fuerza eléctrica? ¿Qué piensan ustedes? Que debiera aumentar al, si se reduce a la mitad, se debiera cuadruplicar. Si se reduce a la tercera parte, se debiera aumentar 9 veces. Si se reduce a la cuarta parte de la distancia, debiera aumentar 16 veces. A la inversa, si esa distancia aumenta al doble, la fuerza eléctrica debiera disminuir a la cuarta parte. Si la distancia aumenta 3 veces, el radio debiera disminuir a la novena parte, mientras que si la distancia se aumenta 4 veces, la fuerza eléctrica debiera disminuir a la 16 parte. Por lo tanto, la fuerza tiene, en consecuencia, es un vector y tiene una dirección y un sentido que está dado por el vector fuerza, que lo vamos a ver después en un ejercicio. Entonces, la fuerza eléctrica va a estar determinada por la unidad internacional que es el Coulomb, dado lo que se investigó, dado el esfuerzo que hizo Coulomb por determinar con una gran precisión y exactitud la relación 1 partido en R cuadrado. Pero falta lo que se denomina la constante de Coulomb, que es 1,98 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado partido un coulomb al cuadrado, que es la constante de la permitividad, está asociada a la constante de permitividad eléctrica en el vacío. Esta constante siempre ese 9 por 10 elevado a 9, que aparece siempre en los ejercicios, es en el vacío. Pueden tener casos que no estén en el aire, y esa constante va a cambiar, ¿sí? Puede ser más grande, puede ser más pequeña o más grande, va a cambiar según la permitividad eléctrica, va a disminuir mientras más denso sea el medio, menor constante permitividad eléctrica vas a tener. Por lo tanto, esta constante que es 10 elevado a menos 12 puede aumentar a 10 elevado a menos 7, 10 elevado a menos 8, 10 elevado a menos 9 en unidades de magnitud, pero no va a cambiar tanto como para afectar el resultado. Sin embargo, siempre hay que preguntar y hay que considerar que se toma la constante siempre en el vacío, dado que las vías de Coulomb las determinó asociados a fenómenos que él calculó en el vacío, sin aire. Cuando las cargas se encuentran en el vacío, entonces 1 partido en 4 veces pi
por teta sub cero, que va a estar dado por el área de la esfera que está generando un campo eléctrico asociado a la distribución de cargas en el espacio, va a estar determinando la constante de permitividad y la constante de Coulomb, que es 9 por 10 elevado a 9 newton, metro cuadrado, Coulomb cuadrado, partido en Coulomb cuadrado, ¿sí? Y la constante de permitividad en el vacío, que es 8,85 por 10 elevado a menos 12 Coulomb cuadrado, newton, partido en newton por metro cuadrado. Entonces, Coulomb pudo definir y se adelantó muchos años a la época que él vivía, 100 años aproximadamente, que fue Benjamin Franklin con el uso del pararrayo y de otros experimentos que diseñaron, dijo que es válida para cargas puntuales en medios homogéneos, es decir, no para cargas difuminadas ni cargas separadas, sino que tienen que ser cargas puntuales. Por otra parte, la fuerza eléctrica entre dos cargas es independiente de la presencia de otras cargas. ¿Sí? Por el principio de superposición de masas. Y las cargas de igual signo se repelen, mientras cargas de igual signo se atraen. Como el típico juego de los signos. Personas de iguales características se repelen, personas de distintos sexos opuestos se atraen, o de gustos distintos se atraen. La fuerza de interacción eléctrica es de tipo conservativo. ¿Sí? Por lo tanto, en un sistema de tres partículas, yo siempre voy a analizar respecto a una partícula, ¿ya? No generalmente a dos partículas a la vez, sino que una a la vez. Y por lo tanto, por ejemplo, aquí imagínense que F12, la fuerza del Q1, Q2, es de atracción, donde Q fuese negativo y Q1 sería positivo. Por lo tanto, el vector se acerca hacia la derecha, mientras que la fuerza de Q2 a Q3 se atraen, por lo tanto son de signo opuesto, siendo negativo Q2, Q3 debería ser positivo. Ahora si hubiéramos analizado el campo de fuerza eléctrica asociado entre Q1 y Q3, estas dos se hubieran repelido, por lo tanto el vector se hubiera dirigido hacia allá y el vector Q1 se hubiera dirigido al lado opuesto, ¿sí? Eso es lo que hubiera ocurrido. Ahora vamos a analizar algunos ejercicios para ver cómo se relacionan la fuerza eléctrica y la fuerza gravitacional. Ahora vamos a ver el concepto de campo eléctrico. Un campo eléctrico va a estar definido por tres elementos. Primero, por un espacio matricial donde va a existir una carga de prueba que va a servir para detectar un determinado campo eléctrico dado una determinada fuerza eléctrica que está dada por una carga eléctrica en el espacio. Y a su vez va a estar dado por por una partícula de otra carga, la cual le va a dar la propiedad de atracción o repulsión respecto a una determinada carga que está en el espacio. La carga de prueba va a servir para detectar el campo eléctrico y que en general el campo eléctrico va a ser la carga puntual. De esta manera, lo que denominamos fuerza o fuerza eléctrica o campo eléctrico, el campo eléctrico va a ser igual a la fuerza partido en la carga, que van a dependen del manantial, es decir, la carga que le da la propiedad al espacio y de la carga de prueba, que no va a estar participando en la ecuación, sino que va a estar para detectar la carga. Estamos de esta manera de la ecuación de la ley de Coulomb, que es K por Q1 por Q0, en este caso, dividido en R cuadrado y dividido por Q0, me va a quedar K por Q partido en R cuadrado. Y su unidad va a ser Newton por Coulomb. Por otra parte, esta fuerza, la carga es mayor a cero cuando la carga generadora del campo y la carga exploradora positiva siempre es positiva para generar la detección. Siempre se consigue como convencional, ¿sí? Para poder generar una determinada distancia. Entonces, en cualquier punto del campo eléctrico hay un campo eléctrico homogéneo, que va a estar dado por la relación K por Q1 partido en R cuadrado por el vector en X tongo, en este caso, de U vector R. Y el desplazamiento, la generación de la carga es positiva cuando Q1 es mayor a cero,
va a generar un alejamiento de la carga, tanto el potencial va hacia afuera de las líneas del campo, esto es convención, y cuando Q1 es menor a cero, las puntas del campo se acercan. Entonces el campo producido por una carga puntual que ejerce esta carga está dada por la ley de Coulomb. Y por lo tanto la fuerza eléctrica va a ser igual a Q por E. ¿Sí? Y de esta manera va a estarse analizando el signo y va a depender del signo y de la distancia de la carga del campo. Si Q1 es positivo, el vector sale hacia afuera, y si Q1 es negativo, va hacia adentro de las líneas del campo. El sentido del vector unitario no va a depender del signo de la carga, pero sí del punto donde se esté registrando, según la carga puntual, respecto a la carga puntual que está detectando el campo, la intensidad del campo eléctrico. Porque dependiendo de la ubicación espacio-temporal que le estés dando a la partícula puntual en ese espacio, va a determinar la magnitud del campo, para saber en qué punto se está detectando. Aquí vemos tres fuerzas: la sumatoria de todos los campos eléctricos por posición insistiva va a ser la sumatoria de 1 más E2 más E3, dada una carga puntual de detección que es el punto P, y ahí se van a sintetizar todas las fuerzas. Entonces ahora vamos a ver algunos ejercicios.